Pero vamos a conversar con este caso con un diputado nacional para hablar de este y otros temas, obviamente, con el diputado nacional por la izquierda socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, gracias por atendernos. No, gracias a usted. Bueno, arranquemos por el tema de FMI, Juan Carlos, que me imagino lo contento que debe estar usted de recibir esta noticia. Sí, claro, anoche me quedé hasta las 3 de la mañana porque estábamos cerrando una revista de nuestro semanario de Izquierda Socialista, que casualmente el título es No al Pacto Macri-FMI, no al FMI, de nuevo. Nos habíamos olvidado un poco, no porque el FMI se haya ido del país, sino porque, bueno, el acuerdo que anunció Macri es no solo seguir con los tarifazos, el techo salarial y el saqueo del país, sino un salto en la entrega y en el endeudamiento. En buena hora de que haya a mí me sorprendió la encuesta del 75% de los trabajadores, de la población, de los sectores populares, que repudian este hecho, así que no que están en contra, digamos, de un acuerdo con el FMI, seguramente por el recuerdo de lo que significan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, o sea, el condicionamiento de un mayor ajuste, el condicionamiento de mayor pago de la deuda externa, y que esa plata, en vez de ir a trabajo, salud y educación, va a ir a parar a los usureros internacionales, de manera que no, bueno, recién escuché un poquito el comentario ahí, las palabras de Duhovne diciendo que hay un FMI bueno en estos momentos en el mundo, no sé, es mentir con lo que pasa en la realidad, porque el Fondo Monetario Internacional, el G20 y todos los famosos volver al mundo que decía el gobierno, están aconsejando, si uno agarra a cualquiera de sus funcionarios, reforma laboral, más flexibilización laboral, aumento de la edad jubilatoria, robo a los jubilados, más privatizaciones. Por ejemplo, en Grecia acaban de prohibir las huelgas contra las manifestaciones por el ajuste que reclama, condiciona y propone, impulsa el Fondo Monetario Internacional con el acuerdo con un gobierno que se decía de izquierda como Syriza. Y si uno va a Francia y va a encontrar reforma laboral con Macron, y la encuentra la reforma laboral, el aumento del robo jubilatorio, con Temer en Brasil y con Maduro en Venezuela, de manera que son planes del capitalismo, que en el caso de Argentina, bueno, ahora lo va a redoblar con este nuevo acuerdo. Por supuesto que nosotros lo repudiamos y seguimos insistiendo en que la plata no debe ir para el Fondo Monetario en este caso, porque se da la paradoja. Fíjate vos la paradoja cuál es, que el gobierno pide 30.000 millones de dólares y acaba de poner 8.000 millones de dólares para financiar la fuga de capitales en estos días de la corrida bancaria. Se le pagaron 10.000 millones de dólares a los fondos buitres apenas asumió el gobierno. Se destinan todos los años 16.000 millones de dólares para pagar los intereses de la deuda externa, y tenemos que sumar los miles de millones de dólares que se van por la fuga de capitales. O sea, en vez de que el producido nacional y que el esfuerzo de los trabajadores, de los sectores populares, esa plata quede para reactivar la economía, se pide un préstamo para un supuesto salvataje con el FMI, que lo único que va a haber es más condicionamiento para más ajuste del pueblo trabajador. No estamos hablando de un ajuste en general para el país, que también lo sufre, sino esencialmente lo termina pagando los trabajadores, los sectores populares, la clase media y todo lo demás, ¿no? Ahora, Giordano, ¿de dónde sale esta corrida cambiaria, digamos? Porque la verdad que ya uno no sabe qué pensar, si esto es provocado por los mismos socios del gobierno para terminar justificando, por ejemplo, esta llegada del FMI o algo por el estilo, digamos. ¿Hay una corrida hecha adrede o esto tiene que ver simplemente por el funcionamiento del mercado? No, claro, adrede me refiero porque esa es la esencia del capitalismo, esa es la esencia de un banco inversor, esa es la esencia de un especulador, a la cual el gobierno le abrió las puertas con esto de volver al mundo. Pero especialmente el JP Morgan, que es el que se señala que compró 1.000 millones de dólares en el último minuto del cierre del famoso Jueves Negro, era un banco de inversión amigo de los CEOs del gobierno. Y bueno, y lo hacen porque el gobierno le permitió eso, y fíjate vos que el gobierno destina 8.000 millones de dólares de las reservas para financiar esa bicicleta financiera de los que compraron el LEVAC, y después se pasaron al dólar, y bueno, y después los capitales golondrinas son eso, van acá, van allá, mañana van al otro lado, no son capitales productivos, que cuando el gobierno dice estamos beneficiando a los grandes empresarios porque de ahí va a venir la lluvia de capital, y si viene la lluvia de capital y los inversores nos vamos a salvar, es una mentira completa, porque eso no existe en ningún país del mundo. Lo que existe hace 40 años en el capitalismo son los famosos capitales especulativos que van de una vez a otro para una ganancia rápida, y no para generar empleo, trabajo, salud, educación o lo que fuere, sino se resolvería el problema de la
la desocupación y la miseria en el planeta, y eso no existe en ningún país del mundo. Entonces, claro, el gobierno ha financiado, ha fomentado toda esa especulación. Recordá también en la ley del blanqueo de capitales. Sí. Mientras vos pagás el tarifazo, cualquiera paga los impuestos religiosamente, inclusive el impuesto a las ganancias a los trabajadores que les cuentan directamente de su sueldo, vinieron capitales blanqueados por el gobierno, que son capitales confusos, porque son, como mínimo, son capitales que se van a los paraísos fiscales para no pagar impuestos. El gobierno lo justifica. Aranguren era un asesor de la petrolera diciendo: yo era un asesor que asesoraba para que vayan a un paraíso fiscal a no pagar impuestos. El mismo que te dice: haga el tarifazo sí o sí. Eso fue blanqueado, y decir que son capitales que pueden venir del narcotráfico, lo que fuere, son blanqueados. Bueno, eso ha sido fomentado por el gobierno, y gran parte de la oposición patronal, que ahora se pinta la cara en el Congreso, diciendo que hay que ponerle el límite al tarifazo y todo lo demás, pero Sergio Massa, por ejemplo, del Frente Renovador, y el Frente para la Victoria en el Senado, y vos y todo lo demás, le votaron la ley que le pagaba los fondos buitres. Recordemos que los fondos buitres eran de los más buitres del mundo, porque era lo que habían comprado una acción que quedaba del argentinazo a 1, y después se la reclamaron al gobierno en un juicio que con valor de 100. Y el gobierno le pagó eso diciendo que con eso nos íbamos a salvar. Hoy estamos pagando la consecuencia de esa política completamente, no digo equivocada, porque no es que el gobierno se equivocó. El gobierno de Macri está para eso, no es que está mal asesorado, no conoce el tema, no, Sturzenegger, Caputo, son grandes CEOs y grandes, personas ligadas al capital financiero y todo lo demás. O sea, el gobierno no se equivoca, el gobierno es consciente de lo que hace, y lo que está haciendo es un acuerdo con el Fondo Monetario que va a significar profundizar la línea que viene trayendo del tarifazo, del robo salarial y todo lo demás. Con la reforma laboral, nadie puede decir que con una reforma laboral como está planteada, reduciendo las indemnizaciones por despido, los trabajadores nos vamos a salvar. O sea que todo está hecho, digamos, direccionado. Acá no hay ningún gobierno que se sorprendió. No, el gobierno sabe para dónde va, y para dónde va es ajuste y endeudamiento, y que lo paguen los trabajadores de los sectores populares, mientras sigue salvando hasta donde puede las ganancias de los grandes empresarios y los bancos. Claro. Giordano, hoy ¿cómo viene el tema de la sesión? ¿Ustedes van a estar ahí marchando por el tema de las tarifas y para frenar el tarifazo? ¿Cómo viene? Porque parece que había una especie de acuerdo entre el gobierno y algunos sectores para también tratar el tema de del mercado de capitales. ¿Cómo está la situación? Sí, nosotros ya como Frente de Izquierda Socialista, Partido Obrero, PTS y Frente de Izquierda hemos sacado una declaración y hemos convocado, ya estamos acá en el Congreso, una marcha muy grande para respaldar, digamos, la postura del Frente de Izquierda en relación a este tema. El Frente de Izquierda es claro, estamos por la nulidad del tarifazo, y en segundo lugar, lo que estamos planteando, eso en la nulidad del tarifazo es distintivo a todo, ojo que el Massa, el peronismo y todo lo demás están diciendo limarle algunas cuestiones, digamos, algunas aristas malas del tarifazo, retrotrayendo hasta un cierto tiempo, pero justificando todo el tarifazo anterior. Hay que recordar que el del 2016, el tarifazo fue sideral en el gas, aumento de 1.200% y todo lo demás. Nosotros lo que estamos planteando es la nulidad del tarifazo, no porque estemos a favor del gobierno anterior, que lo que hizo es subsidiar, por ejemplo, a TVA, que llegó a la masacre de 11, o le regaló todo el petróleo y el gas a Repsol, que después le terminó pagando $10.000 millones de indemnización. Lo que nosotros estamos diciendo a su vez es que las empresas de servicios públicos que prestan la luz, un servicio esencial, el gas, que es un recurso no renovable, una petrolera, deben estar en manos del Estado Nacional, nacionalizados, bajo control de los trabajadores y de los usuarios, para que no haya corrupción, y para que el pueblo trabajador pueda tener tarifas accesibles y servicios esenciales eficientes. No puede ser que un servicio esencial esté en manos del lucro privado. Un capitalista hace negocio con un servicio público, con un servicio de transporte, como hace Rogio con el subte, como hizo Civiliano con el ferrocarril, como hace de norte y de sur con la luz, como hacen, digamos, Chevron, La Total, Bulguerón y con el petróleo. O sea, son grandes empresarios multinacionales que usan los recursos naturales de nuestro país en beneficio de grandes negocios. Si uno ve las ganancias de Bulguerón y de Total, las ganancias de YPF, que es una sociedad anónima, el gobierno anterior hizo creer que YPF volvía al Estado. No es así. Compró el 51% de las acciones y la mayoría no es una sociedad anónima, YPF.
dan grandes ganancias, son grandes empresarios multinacionales. El otro día vino Rajoy y detrás de eso se supo que Gas Fenosa es una gasífera española, y después hay otra italiana, y así son. O sea, eso no puede quedar un servicio público esencial, un recurso no renovable como el gas y el petróleo en manos de multinacionales. Por eso nosotros estamos planteando la recuperación del patrimonio nacional, la nacionalización del petróleo y del gas, la reestatización de los servicios públicos esenciales, para que bajo el control de sus trabajadores, las organizaciones de usuarios, podamos tener servicios eficientes y tarifas accesibles. No necesariamente la tarifa, como dice el gobierno, tiene que valer, no, las tarifas públicas son parte, es como el agua, son los recursos esenciales, hoy en el siglo XXI y en cualquier siglo, pero hoy en el siglo XXI más todavía, no se puede vivir sin agua, sin luz, sin gas. Y eso no puede estar en manos de capitales depredadores, capitales privados, el lucro capitalista, eso no. Entonces es como una escuela y un hospital. Ahora, Giordano, entonces, ustedes están dispuestos a aprobar también la reforma del mercado de capitales para... No, porque es el acuerdo, me estoy yendo para el otro, no para el otro lado, sino en esta explicación, pero sí le quiero dar la explicación de lo que dice usted. El peronismo ha llegado a un acuerdo con el gobierno de votar, como el gobierno no puede frenar lo de la reducción parcial del tarifazo, ha llegado a un acuerdo diciendo, bueno, votamos la ley de capitales, el mercado de capitales que recomienda el G20, que recomiendan los organismos internacionales, y también, bueno, votemos el tarifazo. Entonces hacemos una y una. Ese es el acuerdo del peronismo, inclusive le han sacado a la ley, el peronismo, la reducción del IVA, porque los gobernadores, cuando nosotros decimos de la izquierda, el ajuste de Macri de los gobernadores están a favor del tarifazo y que se mantenga el IVA en las boletas de los distintos servicios esenciales para que lo siga pagando el pueblo trabajador. Entonces hoy le han sacado esa parte de la reducción del IVA y se va a una ley que nosotros, por supuesto, no compartimos porque las leyes nuestras, los proyectos nuestros de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda, lo que decimos en las declaraciones y en el programa del Frente de Izquierda, es que no tiene que haber tarifazo y que los recursos y los servicios esenciales terminar con las privatizaciones. Entonces, bueno, eso es distintivo, eso lo tenemos que señalar. El peronismo, ante el brutal ajuste de Macri, se reacomoda un poco en vista de las elecciones del 2019, pero no son alternativas para el pueblo trabajador. Bien, Giordano, el tema es que si salen de acá después para que apruebe el Senado, me parece que también hay un camino bastante complicado, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y el gobierno ya ha dicho que tiene como último recurso al veto. Exacto. No me quiero olvidar de decir que ante todo esto, porque nosotros hacemos un esfuerzo de denunciar todo eso, en buena hora de que gran parte de los trabajadores, los sectores populares se están dando cuenta de eso y demás. El problema es que tenemos la traba, que la CGT peronista, viene pactando con el gobierno y dejando pasar todo el ajuste, los despidos, los tarifazos, la reforma laboral. Bueno, hubo una marcha el 21F donde hubo dirigentes sindicales más ligados al kirchnerismo que hicieron una marcha, pero lo que para nosotros hace falta es un paro nacional, un plan de lucha para unificar toda la bronca y el reclamo popular en una acción unificada, para poder frenar alguna de estas medidas, para poder frenar el ajuste, porque no, así es una desesperación, es una bronca, pero esa bronca se tiene que canalizar. Nosotros de la izquierda no estamos a favor de que se exprese de cualquier manera. Impulsamos todas las medidas de lucha, pero lo que tiene que haber es un plan de lucha, un paro nacional y un plan de lucha para ver si el conjunto del movimiento obrero con los sectores populares que lo puedan acompañar, podamos derrotar el ajuste de Macri de los gobernadores, porque si no se lo frena ahora, va a ser mucho peor. El acuerdo con el FMI va a redoblar todo el ajuste. Entonces, bueno, es un reclamo que estamos haciendo. Hicimos un gran acto del Frente de Izquierda el 1 de mayo con estos conceptos. Hoy sacamos una declaración y estamos movilizados en el Congreso. Bueno, tiene que haber una unificación alrededor de medidas nacionales de protesta y del paro general y de un plan de lucha, porque si no, cada día que pasa vamos a estar peor. Giordano, le agradecemos realmente este rato con nosotros. No, gracias a usted, muy buenos días. Que tenga buen día. El diputado nacional por la izquierda socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, conversando con nosotros aquí en Locos por el Aire.